El computador IBM 701 utilizaba como memoria tubos Williams que sumaban 0,15 metros cúbicos y permitían almacenar 9.216 bytes. Para almacenar con esa tecnología los 2 terabytes del modelo superior del iPhone 17 Pro Max, se requerirían 32,4 millones de metros cúbicos, equivalentes a 6,5 millones de elefantes africanos adultos o 16 veces la población completa del mayor animal terrestre. Es tanto lo que ha cambiado la tecnología en estos años que a menudo ya nadie en nuestras organizaciones entiende cómo funcionan los equipos y sistemas que adquirieron y programaron nuestros antecesores. Cuando le toque alguna reparación o recuperación de archivos o mantención, recurra a un experto. Para eso está el grupo Avance, así con Z, desarrollo de sistemas, equipamiento tecnológico, videovigilancia, marketing y diseño, asesoría tecnológica, outsourcing de tecnologías de información, telemetría y video analítica. One small step for man, one giant leap for mankind. Esto es Historia Freak, donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. El episodio pasado lo dejamos con Vespasiano, fundador de una nueva dinastía, lidiando con la primera guerra judeo-romana. Tras la destrucción del segundo templo de Jerusalén, el emperador utilizó esas riquezas para financiar la edificación de una estupenda arena en la capital. La emplazó en la que fuera la laguna artificial del parque privado de Nerón, en simbólica crítica a su figura. En Masada, una ciudadela ubicada en lo alto de una meseta del desierto de Judea, los romanos construyeron una rampa para sortear los acantilados que los separaban de los sitiados. Flavio Josefo, ya al servicio de Roma, como recordará del episodio pasado, narra que, una vez que las legiones consiguieron por fin penetrar, encontraron solo cadáveres. Nadie respiraba más que una anciana y una mujer con sus 5 hijos, escondidos en una galería subterránea. Cuando allí se toparon con el montón de cadáveres, no se alegraron, como suele ocurrir con los enemigos, sino que se admiraron por la valentía de su resolución y por el firme menosprecio de la muerte. Saqueos de judíos aparte, la estabilidad del régimen permitió reordenar las desastrosas finanzas heredadas de las luchas civiles de los años del cierre de Nerón y del galimatías político inmediatamente posterior. Vespasiano incrementó los tributos e impuso otros nuevos. Como parte de este saneamiento fiscal, reinstauró el impuesto a la orina recolectada en baños públicos, valioso insumo para la elaboración de curtidos y para la lavandería. Otro tanto fluía por la Cloaca Máxima, infraestructura que, no malinterprete usted su estatus por lo que tal nombre sugiere, contaba con la divina protección de Cloacina, la diosa del alcantarillado. De hecho, su uso constituía un privilegio del que solo podían usufructuar quienes pagaban el respectivo peaje. El resto debía aventar sus desechos corporales donde mejor pudiera. Marco Vipsanio Agripa, mano derecha y arquitecto de Augusto, navegaba en bote a lo largo de esta magna pieza de ingeniería durante sus inspecciones, cual gondolero subterráneo flotando en un río de mojones. La Cloaca Máxima sobrevivió a la caída del imperio. Tan tarde como el siglo XVII, el Vaticano impuso un impuesto a los residentes para pagar su mantenimiento y aún hoy drena aguas, lluvias y escombros de ciertas áreas del centro. La orina era en general big business.
Los recipientes para recolectarla medraban por las calles, los transeúntes meaban en ellos y cuando se llenaban eran conducidos a una fulónica o lavandería. Una vez allí, se la diluía con agua para verterla sobre la ropa sucia que un trabajador luego pisaba dentro de la tina, el equivalente al agitador de una lavadora moderna. El pis cumplía además funciones estéticas. Como versificó el poeta Catulo, en el país de Hispania, con lo que todo hombre mea, se acostumbra a cepillar los dientes y las encías rojas todas las mañanas, por lo que el hecho de que tus dientes estén tan pulidos solo demuestra que estás más lleno de orina. Un dorado complemento a los dentríficos fabricados con abrasivos, tales como huesos triturados y conchas de ostra. Las arcas fiscales más ordenadas facilitaron la expansión a lo largo de Britania. El diligente gobernador Cneo Julio Agrícola, suegro de Tácito, nuestro conocido cronista, elongó la conquista todavía más al norte. En 79 fundó Mamucium, o colina con forma de teta. Hoy, Manchester. Conquistó el actual Gales y avanzó firme en dirección a Caledonia, hoy Escocia, aunque sin llegar a romanizar esos confines. Contaba para esas diligencias con la eficaz Legio Novena Hispania, una legión clave en las victorias de Julio César en la Galia y en Farsalia la centuria pasada. En los siglos posteriores iba a alentar toda suerte de leyendas, porque en torno al año 120 desapareció misteriosamente del registro histórico sin dejar huella. El emperador fue generoso con los escritores. Tácito, Suetonio y Flavio Josefo, los tres contemporáneos, hablan tan bien de él que uno llega a sospechar gato encerrado. Plinio el Viejo escribió buena parte de su monumental Historia Natural durante las noches, después de sus ajetreadas jornadas como administrador de Vespasiano. Posiblemente ahí estampó para la posteridad la primera mención conocida al yogurt. Las naciones bárbaras que viven de la leche saben espesar la leche y formar de ella una especie de leche agria y de sabor agradable. Plinio dedicó la obra a Tito, hijo del jefazo. Vespasiano expiró el año 79. Sus últimas palabras fueron: Ay, creo que me estoy convirtiendo en un dios. Al tiempo que se deshacía en una muy poco divina diarrea. Tito continuó la dinastía que él comenzó. A meses de asumir, encaró la catastrófica erupción del Vesuvius Mons, Monte Vesubio. Los romanos carecían por entonces de la palabra volcán. El área circundante alcanzó tal temperatura que el tejido neural de un veinteañero hallado cerca del colegio de los Augustales quedó convertido en vidrio. Ciudades y resorts turísticos alrededor de la bahía de Nápoles fueron sepultados bajo 4 a 6 metros de ceniza y lava. Los casos del libro de texto son los de Pompeya, una próspera ciudad de unos 15.000 habitantes, y Herculano, un pueblo playero en su mayoría de segundas viviendas de romanos ricachones. Dado lo súbito del evento y la conservación que permitió la capa de ceniza, estas ciudades capturaron la vida romana tal como era en ese instante, congelada el 24 de agosto del 79. Según Plinio el Joven, sobrino de, la evidencia arqueológica apunta más bien a que ocurrió en otoño. Redescubiertas recién a fines del siglo XVI y sin excavaciones de importancia hasta mediados del XVIII, sobrevivieron no solo la arquitectura monumental, sino además aquella asociada al ciudadano común. Los grafitis de las murallas
proporcionan numerosos ejemplos del latín vulgar hablado, un patrimonio muy escaso porque los textos que llegaron a nuestras manos corresponden casi siempre al latín clásico. Durante la catástrofe, Plinio el Viejo apuntó su velero al rescate del senador Pomponiano, amigo personal. El timonel le aconsejó regresar. El cronista respondió, según Plinio el Joven, con todo el estilo del mundo. La fortuna favorece a los valientes. Muy poético, pero muy pelotudo. La dirección del viento no permitió emprender la retirada. Se sentaron a esperar y Plinio no pudo levantarse más, ni siquiera con ayuda. 2 días después, su cadáver apareció bajo piedra pómez, sin lesiones externas aparentes. Es por este pasaje que llamamos plinianas a las erupciones como las del Vesubio, explosivas y con generosa expulsión de gas, fragmentos y ceniza. Y así fue como perdimos a este inigualable naturalista, un manantial de conocimiento y también chapucerías, que enseñaba que las pestañas caen por exceso de sexo y que por tanto es importante para las mujeres mantenerlas largas y así demostrar castidad, que se deben frotar los dientes con cenizas de estiércol de ratón quemado y miel para obtener aliento fresco, que en el mundo es posible encontrar tribus de cíclopes, habitantes de bosques con los pies al revés, 120.000 indios con cabeza de perro que ladran en vez de hablar, mujeres que se vuelven hombres, europeos del este con 2 pares de ojos y cabezas mirando hacia atrás o sin cabeza, personas que combinan ambos sexos y aún así se reproducen, humanos que sobreviven sin comer, individuos con orejas del tamaño suficiente para cubrir todo su cuerpo, sujetos con pies de equino, indios con 6 manos y hormigas del tamaño de lobos de Egipto que minan oro en invierno. Aunque estas últimas, añade, no la tenían tan fácil. Los indios lo roban en el ardor del verano, cuando las hormigas están escondidas en sus galerías subterráneas a causa del calor. Ellas, sin embargo, turbadas por el olor, salen volando y laceran repetidamente a los ladrones, aunque huyan en camellos velocísimos. Tanta ligereza y crueldad se suma en ellas su amor al oro. Este delirio en específico posiblemente provenga de un pasaje parecido de Heródoto, quien reportó hormigas peludas del tamaño de zorros en una de las provincias indias del Imperio Persa, que al excavar túneles dejan pilas de oro arrumbadas alrededor de sus nidos. Durante las horas más calurosas, continúa Heródoto, las hormigas se refugian bajo tierra y los hombres más audaces se llevan el oro que alcanzan a empacar en camellos y huyen al galope, porque las bestias son rápidas y capaces de fulminar humanos amigos de lo ajeno. Se rumoreaba que algunas de sus pieles, con terrible pinta de pieles de pantera, agraciaban el campamento de Alejandro Magno. Podría tratarse de la marmota del Himalaya, que a menudo excava sus madrigueras en suelos ricos en oro. Los pueblos tribales de Pakistán han recolectado el oro durante generaciones. Respecto a la apreciada delicatessen romana de vulva y tetas de vaca, Plinio aseguró en su Historia Natural que más que obtenerla de un espécimen virgen, como tantos abogaban, era preferible seleccionar uno que hubiese abortado su primera camada. Y este fue el texto que funcionó de modelo para las primeras enciclopedias de la Edad Moderna. El año posterior a la erupción del Vesubio, finalizaron las obras de aquella arena iniciada por Vespasiano con el dinero rapiñado del Templo de Jerusalén. La inauguraron como
Anfiteatro Flavio, en referencia a la dinastía Flavia que Vespasiano inauguró. El pueblo, sin embargo, hablaba informalmente del Coliseo, por su cercanía a una enorme estatua de bronce de Nerón representado como dios solar, de lo poco que se conservó de la Domus Aurea. Ácida ironía del destino, porque Nerón era precisamente el tirano cuya memoria Vespasiano planeaba sepultar con el peso de la propia. El recinto acomodaba quizás 65.000 espectadores sedientos de sangre, y todos ellos gozaban de sombra provista por un toldo de tela retráctil que pesaba unas 24 toneladas y que lo sostenían 24 enormes pilares y una red de cuerdas. Tito estrenó el óvalo más famoso del planeta con fastuosos juegos de más de 100 días, conducente, por lo demás, a apaciguar a Vulcano, el dios del fuego. Llegó hasta nuestros días un relato de la parrilla de entretenimientos varios y la única descripción detallada de un combate entre gladiadores. Su autor es Marcial, aquel poeta que insta a los hombres a quienes les han puesto los cuernos que corte orejas y nariz del perpetrador y luego proceda a practicarle una irrumación. Mejor googleé el significado de eso, mire que resulta de extremo mal gusto. Tito falleció de enfermedad a los 41, de acuerdo con un inverosímil relato del Talmud, luego de que un mosquito entró por sus fosas nasales y le devoró gradualmente el cerebro en castigo por la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Tomó el relevo su hermano Domiciano, propenso a aprovechar las bondades del trono para nadar con prostitutas y tan sensible a su propia calvicie que escribió un libro sobre cuidado capilar. En similar guisa que Nerón, renombró septiembre como Germanicus por sus victorias allá en el norte y octubre como Domiciano por amor a sí mismo. Como Calígula, se volvió desconfiado en extremo, con la consecuencia de que todos quienes lo rodeaban vivían sumidos en el miedo. Se dice que recubrió interiores del palacio con piedras reflectantes para mirar a quienes se le acercaban por detrás. A un senador de su mayor desagrado lo forzó a combatir con el más bravo de sus leones mascota. Aunque para disgusto de Domiciano, el senador era un diestro cazador y derrotó a la bestia. Ninguna de sus obsesivas precauciones bastó. En una fantástica historia, Suetonio dice que en el 96 un astrólogo llamado Ascletario anunció que la muerte de Domiciano era inminente. El emperador, ya paranoico por una tanda de tormentas eléctricas y por una serie de pesadillas, citó al astrólogo y le preguntó si acaso podía vaticinar su propio exitus. Ascletario respondió respecto de sí mismo que pronto sería destrozado por perros. En vez de eso, los soldados lo ejecutaron en el acto. Domiciano creía así haber desmentido su poder predictivo. Sin embargo, a la pira funeraria la interrumpió una tormenta. Arrojaron el cadáver a la calle y allí fue, en efecto, destrozado por perros. Domiciano, saltón a la luz de los hechos, reservó algunas manzanas para el día siguiente, manifestó sus deseos de sobrevivir para comerlas y predijo que la luna estaría manchada de sangre en Acuario. Aquella jornada los conspiradores pusieron fin a su vida a la hora prevista. Con Domiciano ido, tanto septiembre como octubre retomaron prestos sus nombres tradicionales. Siguió el periodo de prosperidad y relativa paz de los 5 emperadores buenos, entre el 96 y el 180.
Esta fase comienza con Nerva, aunque asumió con edad y alcanzó a gobernar solo 16 meses, hasta que lo pilló un infarto cerebral. Siguió Trajano, primer hispano en el trono y destinatario de la primera referencia externa que conocemos del cristianismo. Plinio el Joven, gobernador en Bitinia, le escribió pidiendo consejos sobre cómo lidiar con esta secta. Informa que, como diligente gobernador que era, ya ha torturado a 2 esclavas diaconisas y que no descubrió nada más que superstición depravada y excesiva. Bajo la batuta de Trajano, el imperio se apoderó de Mesopotamia y Dacia. Esta última, de hecho, hasta hoy la llamamos de Roma, Rumania. Bisilis, uno de los nobles dacios, abrió el hocico y reveló el paradero del tesoro nacional. Habían desviado temporalmente el curso del río Stray para enterrarlo en su lecho. Los conquistadores torcieron de nuevo las aguas y encontraron 2.200 toneladas de oro y 4.500 de plata, de acuerdo con Critón de Heraclea. Aunque la cifra es tan abrumadora que tira pinta de error de transcripción. Durante los 123 días de festejos por la captura de Dacia, 11.000 bestias que nada tenían que ver con esta incontinencia territorial fueron sacrificadas en el anfiteatro Flavio, alias Coliseo. Aunque el plato fuerte eran los gladiadores. Un asunto serio, con combates a menudo hasta la muerte, y debido a ese riesgo, rara vez peleaban más de 5 o 6 veces a lo largo de toda su vida. La más notable excepción fue Flama, un bravísimo gladiador sirio a quien 4 veces le ofrecieron libertad, 4 veces la rechazó y combatió en 34 oportunidades. Así las cosas, resulta profundamente disonante que la entrada de los gladiadores de Julius Fuchik, dedicada a sujetos que arriesgaban dejar su vida en la arena, se convirtiera en la cortina que hoy asociamos a payasos circenses. Calzaba mejor como pieza habitual de las orquestas de los campos de concentración para acompañar salidas y regresos de los comandos. Las fiestas de Trajano atrajeron a unos 5 millones de espectadores, contando repeticiones. De tratarse de una gira musical, andaría por ahí por la 19ª más masiva de todos los tiempos, por sobre el tour mundial de AC/DC. Frivolidades como estas generaban distancia en algunas personalidades ilustradas. En torno a los años de esta extravagancia, el poeta Juvenal acuñó la expresión panem et circenses, una referencia a la costumbre de las autoridades de congraciarse con el populacho a través de distracciones superficiales. Ya ve que Juvenal poseía especial talento en forjar sentencias para el bronce. Es también el autor de, entre varias otras, Rara Avis y Anima Sana in Corpore Sano. Su acrónimo, ASICS, devino en marca de zapatillas. Con Dacia y Mesopotamia, el imperio alcanzó su extensión máxima, unos 5 millones de kilómetros cuadrados, que hoy lo situaría como el 7º mayor país, entre Australia e India. La principal moneda, llamada denario porque equivalía a 10 haces, era aceptada incluso en India. Más aún, los indios cifraban tal confianza en los denarios que ciertos gobernantes locales imitaron hasta el retrato del emperador de turno cuando decidieron acuñar monedas propias. Dinar, la arabización de denario, es aún la moneda oficial de Argelia, Bahrein, Jordania, Irak, Kuwait, Libia, Serbia, Macedonia y Túnez. Y de denario deriva también la palabra dinero.
hasta los distantes chinos estaban enterados de la existencia del Imperio Romano. Lo llamaban Da Qin, literalmente Gran Qin, en referencia a la dinastía de ese nombre, la primera de la China unificada que vimos allá por el episodio 50. El año 97 enviaron a un tal Gan Jing en calidad de emisario, aunque solo llegó hasta el Mar Occidental. No sabemos exactamente si se refiere al Mar Negro, al Golfo Pérsico o incluso al Mediterráneo. Marineros partos le informaron que lo que le quedaba de viaje era más largo y peligroso de lo que en verdad era. Si encuentras vientos que te retrasen, te puede tomar hasta 2 años. Le chamullaron. Abrumado por el prospecto, Gan Jing volvió a Roma con relatos de terceros acerca de Roma. Sus reyes no son permanentes. Seleccionan y nombran al hombre más digno. Si hay calamidades inesperadas en el reino, como frecuentes vientos extraordinarios o lluvias, es rechazado y reemplazado sin ceremonias. El que ha sido despedido en silencio acepta su degradación y no está enojado. La gente de este país es alta y honesta. Vaya que se notó que eran de segunda mano. Esta entusiasta incursión sonora cuenta con el apoyo vocal de Hernán Melgarejo y Marion Hitchfeld. Esto fue Historia Freak, escrito y narrado por Joaquín Barañao. Postproducción, Hernán Melgarejo. Las referencias bibliográficas de este y todos los episodios en Historia Universal Freak Extendida. 2.800 páginas desde el Big Bang hasta el presente, a $9.99 en Amazon.com.